Buenas, buenas, bienvenidos al podcast de Inteligencia Aumentada. En el episodio de hoy, quitándole el velo a la inteligencia artificial. Sin más preámbulos, empecemos. Este podcast es para todos aquellos que les interesa el mundo de la inteligencia artificial y el machine learning, también para los que se dedican o se quieren comenzar a desarrollar en el mundo de la inteligencia artificial, pero especialmente también para los que quieran cambiar de carrera profesional y comenzar a desarrollar soluciones con inteligencia artificial, ya sea como hobby, incorporarlas en su trabajo actual o incluso cambiar completamente de carrera profesional. Bueno, bienvenidos nuevamente. Este es el último episodio de la temporada. Ya terminamos la primera temporada del podcast. Es algo raro, pero bueno, todavía no terminó. Queda todo este episodio, así que vamos a seguir con el tema de hoy. Existe todo un manto de magia y de misticismo que envuelve la inteligencia artificial, porque muchos no conocen. Yo cuando comencé con todo esto tampoco conocía bien en qué consistía la inteligencia artificial y lo pensamos como algo mágico, como algo que no puede ser que haya sido inventado por seres humanos. Es capaz de hacer cosas que es imposible de pensar, y cada día que avanza van apareciendo nuevas cosas que hacen que sea todavía más mágica, más fantástica. Pero como todos sabemos, en realidad de trasfondo no hay nada mágico, no hay nada místico, no hay nada sobrenatural, simplemente es una solución informática a un montón de problemas que hoy vamos a tratar de ver un poquitito en qué consiste a nivel bastante superficial, no meternos con mucha cosa técnica, pero como para que vean que no hay nada mágico detrás y que no solamente un grupo de élite puede dedicarse a esto. ¿Por qué resalto esto último? Porque este era uno de los pensamientos que yo tenía cuando comencé con todo este tema del cambio de carrera profesional hacia inteligencia artificial. Si escucharon el primer episodio de esta temporada, pueden llegar a recordar que yo conté que al principio yo pensaba que la inteligencia artificial era para un grupo de élite de personas que tenían un triple posgrado en ciencias de la computación y en neurociencias y en estudios del cerebro para convertir el pensamiento humano en inteligencia artificial. O sea, bueno, no, tampoco tan exagerado, pero a lo que apunto es eso, que yo pensaba que tenías que ser un genio o sea, tenías que ser un Alan Turing para poder trabajar con inteligencia artificial. Y después me fui dando cuenta que en realidad no es tan así, que hoy día está bastante avanzado, bastante desarrollado, y gracias a una gran comunidad hay un montón de herramientas que facilitan esta tarea, que lo hacen. Cualquiera podría dedicarse a esto sin tener conocimientos previos de nada. Obviamente, cuanto más a fondo queremos ir con este tema, más conocimiento necesitamos. Como es el debate de siempre de si se necesita la matemática o no para trabajar con inteligencia artificial. Bueno, en el capítulo de hoy queremos ver un poquitito esto, como para quitarle ese velo de magia a la inteligencia artificial. Como dije al principio, muchos creen que la inteligencia artificial está envuelta por un manto de magia y de misticismo, y hay varios motivos que yo fui encontrando, descubriendo, a medida que fui aprendiendo, que fui leyendo, que fui hablando con personas tanto afines al mundo de la inteligencia artificial como no, y se los voy a listar a continuación como para que vean qué es lo que piensa la gente, a ver si alguno de ustedes por ahí piensa lo mismo, ¿no? Pero primero, las aplicaciones de inteligencia artificial que salen tipo caja negra, es decir, nadie sabe cómo funcionan excepto los que la crearon. Te dan la aplicación lista para utilizar, de hecho muchas veces desplegada a través de una página web, como es el caso por ejemplo de ChatGPT, donde uno ya tiene el entorno de diálogo donde puede escribirle y nos responde, pero no sabemos de trasfondo cómo funciona, cómo está hecho. Entonces, claro, parece algo mágico, parece una cajita donde nosotros ponemos texto y nos sale una conversación. Obviamente no es así, ¿no? Hay mucho concepto matemático e informático detrás, lo cual hace que esta sea otra razón por la cual la gente piensa que la inteligencia artificial es algo mágico. Porque el que no entiende mucho de matemática o de desarrollo de software, le parece como fantástico todo ese mundo, como algo que por arte de magia la matemática funciona o la informática funciona. Alguien X desarrolla un programa y de repente funciona. Bueno, no es así. Obviamente tiene mucho trabajo detrás, pero para el que no está en tema, le parece algo sorprendente. Muchos
hemos escuchado más de una vez la gente que no le gusta la matemática, que la ve como algo mágico, que no sabe cómo, porque no entiende cómo, de repente dan los resultados. Entonces eso puede hacer que a uno le dé la sensación de magia. Imaginémonos que nosotros viajamos al siglo XII con un automóvil. Obviamente la gente que lo va a ver va a pensar que es mágico, ¿no? Es un carruaje que no tiene caballos y que anda. Que anda con presionar una palanca funciona. Entonces va a parecer magia porque no conocen nada de la combustión interna y de toda la mecánica que hay detrás de un automóvil. Entonces es cierto que para esa gente va a parecer mágico. Bueno, para mucha gente hoy día la inteligencia artificial parece mágica en ese sentido. Como no saben cómo funciona por dentro, les parece algo sorprendente. Y eso también se debe a que mucha gente que no es afín con la matemática o con la informática, lo ven como incomprensible y ni siquiera hacen el esfuerzo de entenderlo. Automáticamente piensan, no, yo para la matemática no sirvo, yo la matemática no sé, entonces no, lo mismo con la computación, no, yo con la tecnología no me llevo. Entonces, claro, les parece algo mágico, ¿no? Lo mismo puede suceder, no sé, con un televisor, con una radio, o sea, yo tampoco sé cómo funciona. Pero no me parece mágica la televisión porque yo sé que hay electrónica detrás. Bueno, con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Hay cosas detrás, en este caso matemática, desarrollo de software, mayormente, que hace que funcione. Ahora, otra de las razones también tiene que ver con que avanza tan rápido que ni siquiera los que trabajamos en esto podemos seguirle el ritmo. Este último tiempo la inteligencia artificial avanzó pero a pasos agigantados. A principios de la década pasada se empezó a hablar de redes neuronales con más frecuencia. De repente en 2017 ya se estaba hablando de transformers y modelos de atención. Y el año pasado ya se empezó a hablar a nivel cotidiano, no solo a nivel especializado, de los modelos grandes de lenguaje como GPT. Fíjense en qué tan poco tiempo cómo fue avanzando y a la velocidad que va a seguir avanzando. ¿No? Capaz que para fines de este año tenemos una versión de GPT que corrige todo esto que está faltando ahora y estamos a un paso de la inteligencia artificial general. Entonces, si avanza tan rápido, obviamente, nosotros que trabajamos en esto no podemos seguirle el ritmo. No me imagino gente que está afuera. Llega un momento que avanza tan rápido que decís, bueno, chao, esto tiene algo, hasta algo mágico tiene porque no puede ser que avance tan rápido, que se puedan hacer tantas cosas tan sorprendentes. Ojo, no todo tampoco es tan técnico, hay una gran componente de marketing detrás de todo esto. Porque se crean palabras y términos para que suene más fancy, más sofisticado, que suene más profundo. Entonces eso también le agrega una componente de misticismo más de lo que realmente es, ¿no? Porque no es nada de eso. Y sobre eso quiero recaer a continuación, ¿no? Quiero por ahí ver algunos términos que se utilizan, que no suenan a términos informáticos, que se les ponen a la inteligencia artificial como para que suene justamente más llamativo, que llame más la atención, que esté más en boca de todos. El primer término, ¿no? ya desde el vamos, ya desde el comienzo, es inteligencia artificial. ¿Por qué meterse con el término inteligencia? Artificial obviamente porque son computadoras, son organismos artificiales que creó el hombre, que son capaces de tener inteligencia. Eso es algo que para mucha gente le hace mucho ruido y no le gusta. Yo en realidad al principio era así. Al principio era como más exigente, más crítico, más riguroso en la terminología y no me sentía cómodo con el término inteligencia porque de hecho tampoco está bien definida la inteligencia natural, ¿no? Los humanos no tenemos del todo bien definido todavía el concepto de inteligencia. De hecho, si van a los episodios anteriores del podcast, donde definimos lo que es la inteligencia artificial, yo les comento que a lo largo del tiempo, a medida que fueron pasando las décadas, se fueron dando distintas definiciones de inteligencia artificial que se fueron adaptando a los nuevos descubrimientos que se hicieron. Originariamente la inteligencia era la capacidad de comprender. Luego pasó a ser la capacidad de tener razonamiento lógico y deductivo. Después pasó a ser la capacidad de alguien de adaptarse a un nuevo entorno. Después empezaron a aparecer las pluriinteligencias o las multiinteligencias o inteligencia múltiple, donde hay distintos tipos de inteligencia para distintos ámbitos. Tenemos la inteligencia lógica, que es justamente la que mencioné yo recién, la inteligencia emocional,
que es la capacidad de comprender e identificar emociones y saber reaccionar acorde a esta emoción. Tenemos inteligencia motriz, que tiene que ver justamente con la movilidad del cuerpo y la habilidad para los deportes, por ejemplo. La habilidad creativa, que tiene que ver con el arte, la música, la escritura, o sea, la literatura. Entonces hay un montón de tipos de inteligencia y no está bien encasillar a una persona en inteligente o no por la capacidad que tiene de resolver problemas matemáticos. Eso ya quedó en el pasado, quedó hace 20, 30 años, donde los que éramos inteligentes éramos los que nos iba bien en matemática. Bueno, yo les puedo decir que ya a mí me va muy bien en matemática, pero si yo ahora me mido con los distintos tipos de inteligencia múltiple que existen, les puedo decir que estoy muy por debajo de la vara que mide. Por eso no tiene mucho sentido dar una definición de inteligencia, y mucho menos de inteligencia artificial. Ahora, inteligencia artificial, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Robots inteligentes, Terminator, Yo Robot, todas las novelas de Isaac Asimov. Y bueno, obviamente no es más que un término de marketing, muy probablemente también puesto por los que desarrollaban esto para que se le dé un poco más de presencia, un poco más de interés, y así por ahí también conseguir un poco más de recursos para seguir investigando. Lo cual no lo veo mal, pero bueno, está bueno saber qué es y qué no es la inteligencia artificial para poder identificarlo y no caer en esa magia o en ese misticismo que yo mencioné al principio. Por otro lado, cuando se habla de inteligencia artificial, si alguno quiso ir a un puntito un poco más técnico, un poquito más riguroso, escuchó seguramente hablar de algoritmos y modelos. ¿Sí? Cuando uno habla de inteligencia artificial, cuando habla de aprendizaje automático o machine learning, más desde el lado de la informática, empieza a escuchar hablar de algoritmos, y cuando empieza a verlo desde el aspecto matemático, empieza a escuchar hablar de modelos. Y hasta que uno no comprende qué es cada cosa, es raro, ¿no? Porque uno piensa hablando de inteligencia artificial y piensa en modelos, y yo me imagino un prototipo de un cohete espacial, cuando hablo de modelos, ¿no? De modelos a escala. Y bueno, o sea, tiene que ver, pero no tiene que ver. ¿A qué me refiero? Modelo en realidad es justamente una forma de representar algo. En este caso, modelos matemáticos son formas de representar matemáticamente algo que queremos explicar o que queremos comprender. Básicamente lo que es estos modelos de inteligencia artificial son expresiones matemáticas o modelos matemáticos que consisten en una serie de funciones y fórmulas que depende de ciertos parámetros, de ciertos valores que no están identificados, que lo que tratamos de hacer con los algoritmos, que es lo que viene a continuación, es tratar de encontrar el valor de esos parámetros, de esas cantidades que desconocemos, que hace que esa función o que esa expresión matemática mejor represente los datos que nosotros queremos justamente representar. Ahora, ¿qué son estos algoritmos que yo menciono? Simplemente son un conjunto de instrucciones, ¿sí? Por lo general, algoritmo está casi unívocamente asociado a la informática, a la programación, al desarrollo de software, y son un conjunto de instrucciones que nos permiten realizar una tarea. Entonces, en el ámbito de inteligencia artificial o de aprendizaje automático, estos algoritmos son un conjunto de instrucciones que forman luego un programa más complejo, donde uno le introduce estos modelos, estas expresiones matemáticas, y a través de una iteración, es decir, de repetir un conjunto de operaciones una y otra vez sucesivamente o de forma iterativa, va ajustando estos parámetros que forman parte de los modelos para que estas funciones representen mejor esos datos que nosotros justamente queremos representar, y que nos permita, a partir de datos nuevos, decirnos qué valor lo representa mejor, que sería el resultado de esa evaluación. Fíjese cómo, sin conocer de programación y sin conocer mucho de matemática, ya podemos tener una idea, aunque sea intuitiva, de lo que son los algoritmos, de qué son los modelos y de cómo se combinan para formar esto que le llamamos aprendizaje automático o inteligencia artificial. Y fíjense cómo de a poquito vamos enlazando contenidos, porque yo en esto de desarrollar los algoritmos para introducirle los modelos y aprender a representar los datos o que forman parte central de lo que es el aprendizaje automático, metemos el concepto de aprendizaje, que es otro término que está muy asociado con los seres vivos, particularmente con los seres humanos, pero sabemos que la mayoría de los animales tienen la capacidad de aprender. ¿Qué es esto de aprender? Es adquirir nuevos conocimientos para después, el día de mañana, poder relacionar información nueva con eso que aprendimos. En el caso de los seres vivos, de los humanos,
es justamente eso. Por ejemplo, nosotros aprendemos a caminar. ¿Qué significa aprender a caminar? Es empezar a asimilar cómo tenemos que posicionar el cuerpo y cómo tenemos que mover las extremidades para poder desplazarnos en una superficie para avanzar, por ejemplo. Bueno, a medida que vamos aprendiendo, esto después nos va a permitir adaptarnos a nuevas superficies, a nuevos entornos, a nuevas velocidades. Ya de caminar podemos extrapolar y empezar a trotar, a correr, a saltar. Bueno, eso es lo que es el aprendizaje. Y en esto del aprendizaje automático o en inteligencia artificial, ¿qué significa? Básicamente lo mismo, por eso se le dio ese concepto o ese término de aprendizaje. Porque lo que hace el algoritmo va tomando datos que nosotros les vamos dando. Otro término que se suele usar acá es alimentar, que es simplemente ingresarle los datos, ¿sí? Entonces le vamos ingresando los datos al modelo o vamos alimentando al modelo con esos datos. Y el algoritmo lo que hace es toma esos datos, los pone en el modelo, es decir, en la fórmula matemática, y con un cierto valor de esos parámetros da un resultado. Entonces, el algoritmo lo que hace es evaluar ese resultado contra el resultado real. El caso más típico para entender esto, por ejemplo, es determinar el precio de una casa a partir de las características. Entonces nosotros tenemos una tabla enorme de datos que tenemos distintas casas con sus características y su precio, que ya lo conocemos. Entonces lo que hacemos es, le ingresamos al algoritmo uno por uno las características de cada casa y con ciertos valores de parámetro que tiene inicialmente, que por lo general se suelen dar al azar porque no sabemos cómo son estos parámetros, calcula para esa casa el precio que debería tener y lo compara con el precio real. Entonces, dependiendo si este valor está cerca o lejos del valor real, mueve en los parámetros de, bueno, no, por ejemplo, toma varios, ¿no? Evalúa todas las casas y dan ciertos valores. Y se puede ver que para las casas que tiene, cuanto más habitaciones tiene la casa, más se aleja el precio que calculó del precio real. Entonces, evidentemente, el parámetro asociado al número de habitaciones es muy grande, por ejemplo. Entonces lo achica. Y corre otra vuelta. De nuevo, vuelve al principio y vuelve a calcular para todas las casas los precios de venta con este nuevo parámetro modificado. Y ve si mejora o empeora. Y así va moviendo los parámetros en lo que se le llama la etapa de entrenamiento del modelo, que es enseñarle con prueba y error y a partir de ejemplos a reconocer patrones y calcular el resultado, ¿no? En este caso, que sería el precio de una casa, bueno, pero podría ser un montón de otras cosas más complejas, pero tomé este ejemplo para simplificar. Justamente estamos explicando conceptos que muchos no entienden, no voy a meterlo con un ejemplo complicado. Pero eso es lo que haría en la etapa de entrenamiento, que es otro concepto que se introduce en esto que es inteligencia artificial, que está muy asociado a los seres vivos, sobre todo a los humanos, ¿no? ¿Qué es el entrenamiento? Es esta instancia iterativa de alimentarlo con datos que calcule el resultado y evaluar a través de otra función matemática que tiene el modelo, que se le llama función de coste, que es qué tan cerca o qué tan lejos estoy de los resultados reales. En función de eso, ajusta esos parámetros y vuelve otra vez al principio a calcular. Bueno, toda esta sucesión de iteraciones que va haciendo una y otra vez hasta que llega a un resultado óptimo o que la diferencia o los errores que tiene al calcular los precios sea menor que una cantidad que le prefijamos nosotros, por ejemplo, que acierte con un 99% de precisión. Entonces ahí termina esa etapa que le llamamos entrenamiento. Y la combinación de aprendizaje con entrenamiento es lo que hace que estos modelos se ajusten. El ajuste del modelo es justamente esto, calcular estos parámetros a través del entrenamiento y del aprendizaje. Porque estos algoritmos, al igual que los humanos, uno piensa que no, que es algo distinto, pero en realidad aprenden de ejemplos, como hacemos nosotros. Nosotros le damos datos para que justamente vaya aprendiendo. Tiene los datos de las propiedades de las casas y los precios, entonces va aprendiendo con ejemplos. Si tiene tal característica, vale tanto. Si tiene tal otra, vale tanto. De la misma manera nosotros aprendemos. Por ejemplo, nosotros, vámonos ya al caso de imágenes porque en una persona me es más fácil de identificar.
nosotros cuando somos chiquitos vemos criaturas que andan dando vuelta por ahí y nos dicen, eso es un perro y eso es un gato. Vemos otro, por ejemplo, vemos un perro peludo y pensamos que es un gato. Y dice, no, eso es un perro, porque fíjate que ladra, no sé, que mueve la cola, que se paran dos patas, no sé. Pongamos características por correr, la forma de las orejas es así. En cambio el gato, fíjate que tiene los bigotes, camina con más gracia, etcétera, etcétera. Es más suave en sus movimientos, bueno, perfecto. Y así vamos aprendiendo a través de prueba y error a diferenciar un gato de un perro. A través de ver sus características y comparar con la base de datos que tenemos nosotros en nuestro cerebro de si esas características coinciden con la de un perro o con la de un gato. Obviamente si nos ponemos a ver algún ejemplo que es medio complicado porque es por ahí un perro que tiene una forma muy similar o sea, que se comporta similar a un gato o un gato muy grande que tiene, no sé, el pelo sucio porque no se puede lavar, entonces se le empieza como a rizar y parece el pelo de un caniche. Entonces podemos llegar a confundirlo con un perro. Pero nosotros a medida de estas pruebas y error vamos aprendiendo. Bueno, de la misma manera, un modelo, a partir de darle datos y medirlo con esta función de coste, va aprendiendo, ¿no? Tiene esto de la prueba y error. Por eso también se le llama aprendizaje, porque es muy similar al proceso que hace un humano. Después hay gente más purista, ¿no? Que te puede decir, no, eso no es aprendizaje porque no tiene la capacidad de comprensión o una capacidad cognitiva como tiene un ser humano, etc. Pero bueno, eso es otra cosa. Después ya empiezan a aparecer un montón de otros conceptos que no suelen utilizarse tanto como estos que yo mencioné recién, pero que también están relacionados, como por ejemplo, los datos que adquiere este modelo se le llama el conocimiento o la base de conocimiento que tienen, para hacer analogía con el conocimiento humano, la comprensión, que es la capacidad de, una vez que el modelo está entrenado, a partir de unos datos que uno le ingresa, puede calcular el resultado. Entonces uno puede tentarse a decir que el algoritmo está comprendiendo la información y darnos su respuesta. Bueno, también eso es relativo, depende a dónde queramos ir a nivel de rigurosidad o ser un poquito más laxo. Yo al principio era más purista, yo estaba completamente en contra de toda esta terminología. O sea, yo como científico, yo tenía que usar la terminología exacta, correcta, no vender espejitos de colores. Ahora no, ahora la verdad, no sé si me volví marketinero, no sé si el mundo de la inteligencia artificial me ablandó o qué, pero no importa, llámalo como quieras, mientras entiendas lo que es y cómo funciona, llámalo como quieras. Pero bueno, esos son más o menos los términos que tienen que ver con cuestiones más asociadas a las personas, pero que se utilizan en inteligencia artificial, que pueden llegar a prestar confusión. Esto de aprender, de comprender, de entrenar. Porque el que no está asociado a estos términos y no sabe bien qué significan, y a uno le hablan de aprender, entrenar, comprender, y uno se imagina que estos modelos justamente están, y hablamos de inteligencia artificial, pensamos que estos modelos están dotados de inteligencia, que es cuestión de tiempo para que aprenda a cómo doblegar la voluntad de un humano, cómo esclavizarlo, cómo extinguir la raza humana, y bueno, un montón de otras cosas fantasiosas que uno piensa, ¿no? Pero en realidad no es tan así como funciona la inteligencia artificial, no tiene esa capacidad cognitiva del ser humano y la iniciativa de buscar ese tipo de soluciones. Al menos no por ahora, espero que nunca lo logre, ¿no? Pero no tenemos la respuesta a esto, ¿no? Hay gente muy, muy capaz, muy conocedora del tema que se está reuniendo últimamente para debatir a ver si no se tiene que frenar un tiempito el desarrollo de inteligencia artificial para tratar de generar políticas y de comprender un poco mejor a dónde se va, porque están creciendo tan rápido que algunos tienen miedo de que justamente supere la capacidad humana o que adquiera el nivel de conciencia de un humano y empiece a tener voluntad propia y, por ejemplo, no gustarle estar constantemente sirviéndole a humanos, etc. Bueno, eso ya es de ciencia ficción, pero esta reunión de estas personas obviamente es un indicativo de que la inteligencia artificial está avanzando a una velocidad muy rápida que hace que nos cueste seguirle el ritmo. Y en un momento nos preocupa y tenemos que sentarnos a pensar para evitar que justamente nos demos cuenta de estos problemas cuando sea demasiado tarde. Pero bueno, nos estamos yendo un poco de tópico, ¿no? Este tema del misticismo y de la magia alrededor de la inteligencia artificial
también hace que el que no comprenda estos términos, como yo los expliqué antes, esté como invadido por ciertos miedos asociados a la inteligencia artificial, justamente por desconocimiento, por no comprender, y porque muchas veces muchas noticias periodísticas están rodeadas de sensacionalismo que hacen que desinformen más que informar, y justamente como ellos quieren causar sensación, terminan provocando estos miedos en la gente porque rumbean la información para otro lado, justamente para causar esa sensación. Algunos de los miedos más comunes que quiero comentar, justamente ahora que por ahí comprendemos un poco mejor cómo funcionan estos algoritmos, podemos llegar a entender un poco mejor estos miedos y justamente perderle tal miedo, ¿no? Así como cuando uno es chiquito y ve en su pieza una pila de ropa en la oscuridad y piensa que es un monstruo, bueno, nosotros vamos, les encendemos la luz y les mostramos que es una pila de ropa, que lo que parece un brazo es la manga de una campera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo mismo. Ahora que nosotros comprendemos más o menos los distintos términos asociados a inteligencia artificial, podemos entender mejor cómo funciona y perder estos miedos. El más común, quizá que se escucha, sobre todo últimamente con la aparición de estos modelos grandes de lenguaje, como ChatGPT, es de que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. Bueno, a ver, hay un montón de debate alrededor de esto, hay distintas corrientes que creen que sí, otras que creen que no. En realidad, la idea de la inteligencia artificial, o por lo menos la idea que tengo yo y que comparto con mucha gente, por suerte muy influyente, no soy el único loco que lo cree, es que la inteligencia artificial es para potenciar a las personas. Justamente de ahí me gustó el nombre del podcast y de la cuenta que tenemos en Instagram de inteligencia aumentada. Porque con esta idea de potenciar las capacidades de las personas, también está el concepto de que en realidad en vez de inteligencia artificial lo podemos llamar inteligencia aumentada, porque lo que hace es aumentar nuestras capacidades, aumentar la inteligencia de las personas para ayudarlos en su trabajo. No es para reemplazarlos. Obviamente siempre va a estar la persona despiadada y sedienta de poder y de riquezas que lo único que va a querer es tener la mayor eficiencia para lograr el mayor ingreso con el menor costo posible. Y si pueden tener un algoritmo que es mucho más barato que un empleado que haga el trabajo, lo va a hacer y va a despedir al empleado. Pero no es la idea de la inteligencia artificial. Al igual que pasó con un montón de avances tecnológicos a lo largo de la historia, algunos trabajos van a desaparecer, pero otros también se van a crear. Por ejemplo, con la revolución industrial, la aparición de la máquina a vapor, mucha gente pensó que se iban a quedar sin trabajo. Bueno, muchos se quedaron sin trabajo, pero empezaron a aparecer otros trabajos, como por ejemplo los operarios de las máquinas, los que hacían el mantenimiento de las máquinas, los que las construían. Empezaron a aparecer un montón de profesiones que antes no existían porque justamente no existían las máquinas. Bien, hoy, con la aparición de la inteligencia artificial, va a pasar algo similar. Si nosotros realizamos un trabajo monótono durante 20 años, que es agarrar una pila de documentos y mirar si al final está el total de la cuenta, y hacemos eso durante 20 años y nada más, y no nos preocupamos por hacer algo más, por aprender cosas nuevas, por introducirle valor a lo que nosotros hacemos, seguramente nuestro trabajo en algún momento es reemplazado por una inteligencia artificial, porque ese mismo proceso, cuando los documentos estén digitalizados, los puede analizar en cuestión de milésimas de segundo, y puede ser que nos quedemos sin trabajo. Pero en ese caso la culpa no es tanto de la inteligencia artificial o de la tecnología. Ahí también tenemos un grado de culpa nosotros por no habernos mejorado, por no haber evolucionado laboralmente o profesionalmente, por no intentar aprender cosas nuevas. Lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de ayornarnos y ponernos al día de todos los avances tecnológicos que hay y utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor, no verla como un enemigo. Tratar de ver de qué forma podemos utilizar la inteligencia artificial para facilitar nuestras tareas. He escuchado muchos casos, no digo que es lo más recomendable, porque también hay un debate de si éticamente es correcto o no, pero mucha gente que por ahí hace este tipo de trabajo, mientras sus empleadores no lo sepan, hay gente que ha aprendido a utilizar la inteligencia artificial y hacer este trabajo, que eran 8 horas diarias, en los primeros 10 minutos del día. Y después le quedan 7 horas 50 minutos de su día laboral prácticamente libre. Ahora está en nosotros
si eso lo utilizamos para navegar por internet en la computadora que tenemos en el trabajo o lo utilizamos para aprender inteligencia artificial, para aprender programación, para aprender lo que queramos, pero para seguir evolucionando y avanzando nosotros. Fíjense que ahí, si un día nuestro jefe se da cuenta de lo que estamos haciendo y dicen, bueno, se puede hacer con un programa, listo, entonces lo hago con un programa y a vos no te necesito más. Y si todo ese tiempo nosotros lo desperdiciamos navegando por internet y mirando memes, nos vamos a quedar sin trabajo. Y ahí la culpa fue nuestra, porque encontramos la forma de hacer el mismo trabajo en mucho menos tiempo y no pudimos aprovechar ese tiempo disponible para mejorar para un futuro. Entonces, el tema de que nos van a quitar el trabajo depende mucho de nosotros también, no tanto de que las inteligencias artificiales avancen o no. Hay un dicho a modo de chiste que es que no vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial, sino que vamos a ser reemplazados por gente que sepa de inteligencia artificial. Bueno, hay ciertas profesiones que no pueden ser reemplazadas, por lo menos no todavía, porque requieren de un gran componente humano. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en eso, en esas capacidades que tenemos las personas que las computadoras no pueden todavía. Y saber de inteligencia artificial también nos va a dar una ventaja porque se va a necesitar gente que cree estos modelos, que los entrene, que los mantenga, que los controle. Entonces, que los mejore. Entonces, saber de inteligencia artificial nos va a dar una ventaja. Y creo que hoy es lo que va. Hace unos años, acá en Latinoamérica, se hablaba de que tenías que saber inglés porque eso te iba a abrir puertas, porque en todo el mundo se hablaba inglés, etcétera, etcétera. Hace 50 años tenías que saber de matemática, porque la matemática es importante para el futuro. Hace 100 años tenés que aprender a leer, porque el que sabe leer marca la diferencia con respecto al que no sabe, etcétera, etcétera. Bueno, ven como a lo largo del tiempo siempre aparecen ciertos conocimientos clave que hacen que si los tenemos nos podemos diferenciar profesionalmente del resto. Y después están los que terminan trabajando en cosecha en el campo porque no saben leer, y los que pueden, gracias a que saben leer, aprender cosas de los libros que había en la época y evolucionar y mejorar. Bueno, hoy día pasa lo mismo con el tema del desarrollo del software, de la inteligencia artificial. Tenemos que aprender a manejarla, aprender a controlarla, para que el día de mañana nosotros podamos estar en esa situación, esa posición del otro lado de la vereda y tomar esa ventaja. Entonces, yo les recomiendo, les sugiero que aprendamos todos inteligencia artificial y desarrollo de software, ya sea que quieran trabajar en inteligencia artificial o no. Es una habilidad que va a ser fundamental en el futuro. Entonces, yo recomiendo que la aprendan. Y si a ustedes particularmente les interesa trabajar en inteligencia artificial, mejor todavía. Porque es un campo que está creciendo, que está en auge, que está cada vez captando más la atención y teniendo más demanda en el ámbito laboral, pero a su vez también requiere perfiles cada vez más especializados. Entonces, con un conocimiento básico y simple a veces no alcanza. Esto no significa bueno, entonces no, porque cuando yo recién sea nuevo en esto, nadie me va a contratar, no voy a poder trabajar en eso. Bueno, no. Empecemos cuanto antes para tener más tiempo de prepararnos y de especializarnos para poder llegar a trabajar en inteligencia artificial. Con esto yo quiero concluir lo que es este capítulo para no extenderme mucho más. Está claro que la inteligencia artificial llegó para quedarse y que está avanzando más rápido que nunca. No es una moda que apareció ahora porque son términos cool, que queda bien hablar de inteligencia artificial, yo me dedico a esto y después se va a pasar. No, llegó, está creciendo y se está estableciendo cada vez más. Va a llegar un momento que va a ser como es hoy la informática, o sea, que está en todo dispositivo, aparato, en nuestra vida cotidiana constantemente, en los teléfonos móviles que tenemos encima. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es adaptarnos y evolucionar con la inteligencia artificial o quedarnos atrás, que es lo que yo les mencionaba recién, de aprender a utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor. Usémosla para potenciar nuestras capacidades, para aumentar nuestra inteligencia. Al principio también vimos que la inteligencia artificial al final no tiene nada de mágico o de místico, todo se reduce a código de software y a matemática. Obviamente, es muy sobresimplificado lo que estoy diciendo. Alguna vez escuché a un físico que me dijo, aprendizaje automático es nada más ajustar funciones. Sí, está bien, es ajustar funciones. También la albañilería es apilar ladrillos y no por eso cualquiera puede construir un palacio.
cada cosa tiene su complejidad. En este caso, no es algo súper simple, pero tampoco es algo complejo que nadie puede aprender. Con la suficiente instrucción, el suficiente entrenamiento, la correcta enseñanza y el correcto aprendizaje y la práctica, pueden hacer que cualquiera de nosotros podamos dedicarnos a trabajar y a crear soluciones con inteligencia artificial. Por eso yo los invito a, si les gustó este podcast, a seguirlo en la plataforma de escucha que ustedes estén. Si ustedes creen que este podcast valió la pena, déjenle las 5 estrellas, que eso nos sirve a nosotros para poder ser recomendado por el algoritmo de, por ejemplo, de Spotify, para que mucha más gente llegue a escucharlo. Mucha gente que por ahí quiere cambiar de carrera profesional, le gusta la inteligencia artificial, pero no sabe cómo hacerlo, o cree que no es capaz, o al igual que me pasó a mí, que seguramente le puede haber pasado a muchos de ustedes, crean que solamente un pequeño grupo de elite puede dedicarse a esto, y no es así. También pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @inteligenciaaumentada. Ahí pueden enviarnos mensajes, pueden dejarnos comentarios, sugerencias, críticas, pedidos. Si hay algún tema en particular que les interesó, o que quieren que hablemos o que profundicemos, o que por ahí omitimos y no creamos y quieren que creemos, coméntenlo. También me pueden seguir en LinkedIn, en @luciano_darriba, que es mi nombre y mi apellido. Y con esto cerramos este capítulo, y no solo este capítulo, sino esta temporada. Este es el final de este camino, por lo menos esta primera parte. No me quiero poner muy sentimental, pero les quiero agradecer a los que escucharon los 24 episodios hasta acá. Les agradezco mucho a los que se contactaron conmigo y me escribieron, felicitándome, agradeciéndome, sugiriéndome cosas, pidiéndome, haciéndome preguntas. Ustedes pueden saber bien que yo les respondo, les escribo. De hecho, con la mayoría de ellos hemos entablado conversaciones largas sobre el tema. Así que si alguno de ustedes tiene algo que decir, que comentar, que sugerir, que pedir, o simplemente tiene alguna duda, escríbanme, no tengan problema, no tengan miedo, que yo leo todos los mensajes y los respondo. De hecho, me gusta hablar del tema y entablar conversaciones. Es más, yo creé esta cuenta, este podcast, para ayudarlos a ustedes a encontrar el camino de la inteligencia artificial, para poder cambiar de carrera profesional, a los que no se animan, a los que tienen miedo. Y si yo no los ayudo y simplemente les pongo un pulgar arriba en los mensajes, ¿de qué me sirve a mí? Estoy acá para ayudar y no ayudo, y a ustedes tampoco les sirve. Entonces, escriban, no tengan miedo. Yo los leo y conversamos. Y aparte también me gusta conocerlos, saber sus miedos, saber lo que piensan, porque la idea también es generar el contenido que sea lo más útil para ustedes. Y la mejor forma de saber qué es útil para ustedes es escucharlos a ustedes mismos. Porque hay cosas seguramente que yo pienso que son útiles que quizás no lo son. O cosas que por ahí a mí no me pasaron en su momento, pero a ustedes sí. Entonces quiero saber también para poder crear contenido en función de eso. O cosas que por ahí a mí me parecieron triviales que a ustedes no. Entonces todo eso está bueno, así que los invito a que me escriban. Espero brevemente volver con una nueva temporada de podcast, o quizá con contenido en YouTube. No lo sé, todavía quiero tomarme un tiempo para ordenar un poco esto y generar mejor contenido. Así que nuevamente les agradezco por haber llegado hasta acá junto conmigo, y espero cuando volver a verlos y tenerlos ahí. Recuerden que me pueden seguir escribiendo y contactándome en cualquiera de esas redes que yo les mencioné. Muchas gracias por última vez y nos vemos en el futuro. Muchas gracias. Chao.